Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al domingo. Y en el domingo un momento especial para encontrarnos con Dios, dar gracias por esta semana, tomar fuerzas nuevas en Él, vivir nuestra Eucaristía y escuchar también su palabra y alimentarnos de este encuentro. Tomar fuerzas nuevas para empezar una nueva semana. Y qué mejor preparando la palabra para ir y después recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces, hoy la Iglesia nos invita a que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era un hombre muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: les aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas, madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle en este domingo al Espíritu Santo que venga, nos dé su fuego, su paz, toda la presencia de Dios. Y digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Invitando al Espíritu, que es quien nos permite tener la fuerza de buscar a Dios, sentir este amor de Él a través de este mensaje, de esta palabra, pues volvamos a tomar el texto. Otra lectura, otra segunda lectura, clara, pausada, mirando todos los detalles. Después recomponemos el texto mentalmente y vamos aprendiendo a guardar en el corazón. Y la mente nos sirve para guardar la palabra. Y vamos ubicándonos qué nos dice la palabra de Dios en este día. ¿De qué nos habla? ¿Quién se acerca a Jesús? ¿Cuál es la gran pregunta? Y él, que se le acerca a Jesús, le dice una afirmación y Jesús le devuelve otra pregunta. Después, este hombre que le pregunta, pues se siente tranquilo porque Jesús le ha dado una respuesta y él siente que cumple aquello que le pregunta a Jesús. Y entonces Jesús le habla de otro tema, y cuando le habla de ese otro tema, ¿qué pasa con esta persona? Y después este diálogo de Jesús, ¿cómo lo toman los apóstoles? ¿Y cuál es la última afirmación que da Jesús respecto a la vida de los que lo seguirán? Miremos todos los detalles, qué nos impacta, qué palabras, qué gestos en este domingo. Después de esta lectura, ¿qué ha quedado? La primera impresión del corazón. ¿Cuál es la primera impresión? ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué todavía no comprendo? Qué bueno este primer momento hecho con toda la fuerza.
Segundo momento, meditación. Hoy seguimos escuchando a Marcos, como lo venimos haciendo los domingos. La semana pasada, en este camino hacia Jerusalén, está el tema del divorcio. Jesús explicaba cómo ya no es una opción del hombre, que es todo un querer de Dios, y vuelve al proyecto que Dios ha tenido para el hombre y la mujer. Hoy, en este camino, continúa y uno se acerca y le hace una pregunta muy importante. Y esta pregunta ya lo escuchamos esta semana. Yo los invito a ustedes, los que han escuchado todos esta semana que hemos venido escuchando la palabra de Dios y hemos hecho la lección, ¿a qué lectura del Evangelio corresponde esta gran pregunta hoy también? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Acuérdense, ¿cuáles de los tres evangelios de estos días hacía esta misma pregunta? Entonces ese es el sentido. Alguien busca a Jesús, inclusive Marcos lo pone como alguien que va corriendo. Pues aquí no nos dicen que es joven, lo conocemos en la tradición como el joven rico. Y este hombre corriendo se acerca afanoso, porque tiene una pregunta en el corazón y sabe que Jesús se la puede responder. Pero antes de hacer la pregunta le dice maestro, o sea, lo reconoce como maestro. Y no es cualquier maestro, es el maestro bueno. Por eso Jesús le devuelve la pregunta. Bueno, pero es que bueno solo es Dios. Es decir, este hombre sabe que reconoce en Jesús la bondad de Dios. Reconoce en Jesús, si está afanoso, reconoce en Jesús de cierta manera que es el Hijo de Dios. Y quiere escucharle al maestro. Y viene afanoso, porque tiene algo que en el corazón está hace días seguramente pensando y pensando, y se llegó el momento porque se encontró a Jesús de frente en este camino a Jerusalén. Y no es una pregunta cualquiera, es una pregunta de todos los tiempos, desde que ha venido Jesús a aclarar para qué ha venido Él, cuál es la felicidad que Él propone y cuál es la vida de eternidad que Él da a aquellos que le abren el corazón y lo aceptan en su vida. Y este hombre quiere que Jesús le aclare dudas del corazón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y esa es la pregunta del hilo de la meditación de hoy, el hilo conductor. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién es la vida eterna? Si ustedes y yo buscamos encuentro con Jesús en la palabra, reconocemos que Jesús es quien nos ha dado la vida eterna. Eterna en el sentido de el único eterno es Dios, que no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos un principio, pero creados a imagen y semejanza de Dios, un espíritu que se nos ha dado y que ha venido a animar este cuerpo en una unidad radical de cuerpo y alma, pues tenemos una vida que no termina con la muerte. Ahí se transforma el ser y ahí sí vamos hacia la eternidad. Tuvimos principio, Dios sí está por encima del tiempo, no tiene principio ni fin, pero como somos creados a imagen y semejanza de Él, tenemos vida del Espíritu. Entonces esta es una pregunta muy importante, que a través de la historia se han acercado y muchos han dado respuestas. Los ateos han dicho no hay vida eterna porque no creemos en Dios. Los agnósticos dirán puede que haya, no me interesa, es imposible descifrarlo, es indiferente. Pero los que creemos en Jesús reconocemos que en Él hay vida eterna. Dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, es la palabra del Padre. Nos enseña a comprender que este espaciecito es un camino de aprendizaje. Este hombre, este joven, sabe que Jesús ha hablado de la vida eterna, sabe la propuesta que Él ha venido diciendo en los caminos de Israel, y ya de tú a tú, de frente con Él, quiere sacar del fondo esa pregunta que lo está como desde hace rato la tiene aquí como en la mente y ya la tiene en la punta de la lengua. Es, me encontré contigo, tú eres bueno, dime, ¿qué tengo que hacer? Qué bueno hoy este domingo que ustedes y yo miremos si nos hacemos esta pregunta, que es la pregunta de la vida. Porque sí, cada quien si tiene fe o no dará su respuesta. Pero este ejercicio que hacemos todos los días es porque nuestra confianza está puesta en Jesús, creemos en Él. Y en Él sabemos que este tiempo que tenemos aquí, que es grande y maravilloso, pues es un camino de aprendizaje para algo que no tendrá fin. Y ese es el camino de la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Entonces, que esa marque hoy nuestra meditación. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Y como este joven, o esta persona que se apresura a Jesús, apresurémonos ustedes y yo hoy a buscar al único que tiene las respuestas, y es Dios. Y aquel que ha hablado de parte de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Hoy domingo, dejemos que Dios susurre en el corazón respuestas de paz, de alegría, de que saquemos tiempo los domingos en este afán tan rápido que tenemos semana tras semana. Hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que producir, hay que pagar, hay que no sé qué. Hoy domingo hay que encontrarnos con Dios, descansar en Él y decirle: Señor Jesús, yo creo en ti, yo sé que tú eres la vida eterna. Voy bien, ¿qué más tengo que hacer? Y en este diálogo que continúa, que es muy bonito, pues este hombre pues escucha a Jesús, que después de que le dice que Dios solo es bueno, pues Jesús empieza a preguntarle y le muestra el decálogo. Y él es un israelita fiel que se dice cumplidor. Ah, sí, Señor, yo lo conozco, todo eso lo he hecho, como yo lo he hecho, soy bueno, ahí voy bien. Y se alegra, estoy contento porque sí, yo no mato, yo no robo, yo amo a los padres, los honro, no estafo, no cometo adulterio, no doy falso testimonio, etcétera, etcétera. Qué bien, Señor, sí, yo hago todo eso. Entonces se va emocionando. Y en el contenido de este evangelio es este hombre casi que empieza a decirle a Jesús, no ha quedado aquí en esta síntesis que pone Marcos, pero como en palabras más, palabras menos, bueno, pero ¿qué más tengo que hacer? Yo ya he hecho esto, como quien dice, y yo soy hasta poderoso, ¿verdad? Tengo dinero, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Y Jesús le dice: ah, sí, una cosa te falta. Lo ve como preocupado y quiere conocer más, como el alumno que le dice al profesor: listo ya, y el alumno y el profesor dice: bueno, este conoce, pero hay un paso más. Y Jesús le dice: listo. Y Jesús pone el dedo en la llaga, perdónenme la expresión. Ah, sí, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. Este hombre quería más. Y Jesús sabe que es un buen hombre, sabe que es un hombre que conoce el decálogo, que practica los mandamientos, que es cumplidor. Pero este le está pidiendo más, más y más. Y Jesús, que es la verdad, no le va a decir mentiras y le dice: es que bueno, pasa esta situación. Dale todo el dinero a los pobres y sígueme. Claro, este hombre que iba como a una velocidad tan grande de buscar la verdad, ¡bum!, llegó como a la gran pregunta, más bien la gran realidad. Jesús le pone el dedo ahí en el corazón donde uy, yo que quería más y bueno, vamos a ver. Y por eso dice Marcos, frunce el ceño y después se marcha pesaroso. Pero es muy bonito porque es que cuando Jesús escucha que este hombre le había dicho que todo eso lo cumplía, dice la palabra, lo mira con cariño. Con cariño. Jesús no está juzgando, Jesús no lo está criticando. Jesús es el maestro que está llevándolo a que alcance lo que el alma de él está buscando y está anhelando, y le sonríe con cariño y le dice: bueno, entonces mira, falta esto, una cosa te falta. Y entonces, pero este hombre iba a tanta velocidad en las preguntas que tenía el corazón y se topó con esa realidad. ¿Qué pasa? Hemos hablado en un contexto amplio de este evangelio, que este hombre se llama Felipe de Canata, y este Felipe de Canata había sido un discípulo de Gamaliel, y como discípulo de Gamaliel, pues desde joven había buscado la verdad. Pero a este hombre se le murió su padre, y entonces su padre, un hombre muy rico, lo dejó en ese momento encargado de sus bienes. Y entonces estaba ya en la gran realidad de: bueno, es que mi papá me dejó una herencia y tengo que cuidarla y tengo que hacerla producir. Y entonces, bueno, pues vamos a ver. Y esa era la vida de él en ese momentico. Había empezado ese proyecto de multiplicar los bienes de su padre. Y se encontró con que el alma gritaba dentro de él, se encontró con Jesús, que lo había escuchado alguna vez en algún momento. Ya de frente entonces sacó toda esa realidad, esa pregunta interior, pero se dio cuenta que su alma le pedía más y quería más, pero su realidad de vida ahorita tenía un apego. Y es un hombre muy rico que estaba en esas funciones de los bienes y del dinero. De hecho, estaba ahí con su caravana de camellos, había parado pues para encontrarse con el Señor. Él quería, viniendo en este diálogo con Jesús, le pedía más y más, y Jesús le mostró la realidad más profunda. Y entonces, pues este hombre frunce el sueño y se va pesaroso. Seguramente no sabemos qué pasó con él después.
Se quedó pensando y pensando y dice, bueno, mi realidad es esta, mi padre me dio esto y tengo que poner a producir estos bienes. Pero Jesús partió de eso para el segundo momento del Evangelio. El primero es el encuentro. El segundo es una afirmación de Jesús ante la actitud que tiene este hombre. Y el tercero es una pregunta que hace Pedro sobre ellos que lo han dejado todo, ¿qué va a pasar? En el segundo momento entonces Jesús mira a los que lo rodean y viene aquella expresión de cuán difícil va a ser que un rico entre en el reino de los cielos, cuya puerta es estrecha y el camino es áspero. Estas son nuestras palabras que vendrían en este contexto de lo que dijo Jesús. La puerta es estrecha y el camino es áspero. Si ustedes y yo vamos mirando ahí, entonces Jesús utiliza la expresión que ustedes y yo hemos escuchado muchísimas veces. Hijos, qué difícil es entrar en el reino del cielo los que ponen su confianza en el dinero. Antes había dicho, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y aquí es, la riqueza, cuando habla de rico, es el que tiene una actitud. No es que los bienes sean malos, no es que el dinero sea malo en sí mismo. Toda la realidad de las criaturas y del orden de lo que existe es neutro. Es el corazón del ser humano que se vale de las cosas para utilizarlas para el bien o para utilizarlas para el mal o para llamar a Dios lo que no es Dios. Y aquí cuando Jesús llama la atención sobre la riqueza, pues habla sobre todo en aquellos que han hecho de los bienes, de las personas y de las cosas una idolatría y un peso para el alma. Y entonces entra toda la temática que hemos hablado en otros momentos de la pobreza de espíritu, y el pobre de espíritu es el que pone toda la confianza en Dios. Claro, les queda más fácil las que tienen menos cosas, pero Jesús no va contra el tener, Jesús va en la actitud de cómo se tienen las cosas. Porque el ideal sería, teniendo lo que tenemos como dignos hijos de Dios, podamos estar libres. Y teniendo mucho, dar, y de esa misma manera se recibe, porque Dios no se deja ganar en generosidad, y sería el ideal. Este hombre tenía una realidad, su vida se había puesto en ese momentico. Su alma le pedía encuentro con Dios, y aquello de la vida eterna que le suena muy bonito, pero su realidad es tener que producir y cuidar unos dineros, y unos bienes que no son malos, vuelvo y repito. Pero el problema que Jesús le pone, Él está diciendo que quiere más y quiere más, y entonces Jesús le pone a pensar, bueno, puede existir este peligro, y el peligro será siempre poner el corazón en los bienes y en lo que se tiene. Y entonces en esta imagen Jesús utiliza la expresión muy conocida, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y esta expresión en la tradición se ha dado varias explicaciones. Claro, está la aguja que conocemos para coser y que tiene un rotico, y se ha pensado algunos que hablaba de esa aguja. Otros dicen que Jesús estaba hablando de un accidente geográfico, es decir, hay unas montañas y por unas montañas unos lugares que solo pasa a duras penas un humano, no puede pasar un animal muy grande. Y otros que es la forma como hoy se tiende a mirar este texto, que es muy válida y muy bonita y tiene gran verdad, y es, en las ciudades existían unas puertas muy pequeñitas, y en esas puertas muy pequeñitas había que bajarse y arrastrarse para entrar, eran unas agujas, y entonces ahí un camello sería imposible para pasar. Ese es el contexto, y es, en todas formas, la situación es para algo que parece imposible, para aquellos que han puesto su confianza en el dinero, pues no pueden entrar, están muy cargados, repletos de fardos, repletos de el ego y de un montón de situaciones, de avaricias y de cosas, que no permite la pequeñez del sencillo que va como sin peso y sin carga, y puede agacharse y puede pasar por debajo y quitarse un poco todo ese ego y esa prepotencia y tantas cosas, y estar libre para Dios, y estar libres en Dios. ¿Qué es estar libres en Él? Pues Jesús empieza a explicarles toda esta realidad, y un poquito más ampliado sería el ser libre para seguir a Dios, porque la verdadera libertad del hombre consiste en seguir la voz de Dios, pues que susurra en el corazón, seguir sus mandamientos, no ser esclavo de sí mismo, ni del mundo, ni del respeto humano, y por lo tanto de Satanás. Usar esta gran libertad de arbitrio que Dios ha dado al hombre para querer libre y solamente el bien, y conseguir así la vida eterna, que es luz, libertad, bienaventuranzas. No hay que ser esclavos de nada ni de nadie.
Toda nuestra vida está puesta en Dios. Tenemos bienes, qué bendición. Y siendo ricos en la manera de lo que conoce el mundo, teniendo bienes, pues seamos pobres de espíritu, porque entre más tengamos, que más queremos darle a los otros, más queremos compartir, más los dones si se utilizan, si tengo inteligencia para crear empresa, para hacer esto, para hacer lo otro y ayudar, pues siguen llegando recursos y el que sigue a Dios va encontrando en dar, y en dar hay más alegría en dar que en recibir, dice el Evangelio, pues va encontrando una alegría. Y no se trata de dar al que es perezoso y de como quien dice, incrementar a los que están así sostenidos, así como así, no. Se trata de los recursos que se tienen mirando ciertas personas que podrían tener estudio, formación y estas personas después tendrán la capacidad de salir adelante. Pero cuando se piensa en uno solo, que es el peligro del yo reconcentrado, de la avaricia, pues es lo que Jesús viene hoy a poner cuidado y poner atención. Y esa libertad está en ser libres, aún poseyendo, y siempre ponemos el mismo ejemplo. Lázaro de Betania tenía muchos bienes, y cuando conoció a Jesús todos los puso al servicio de la evangelización y al servicio de Jesús. Lo mismo María Magdalena cuando se convirtió, lo mismo los ricos, en el buen sentido, los que tenían posesiones cuando conocieron a Jesús ayudaron a los otros, y lo que Jesús hizo fue abrirle el corazón a aquellos que tenían posesiones, y estos compartieron y dieron, y en la historia de la iglesia muchos que han tenido bienes han encontrado la alegría de ser libres, porque dan y saben que Dios los respalda, porque han fundado proyectos, y eso ha hecho la iglesia, fundar orfanatos, fundar hospitales, fundar esto y lo otro, y hacer el bien, que se multiplica y se multiplica y se multiplica. Pero cuando viene la avaricia, que es el peligro que hay en el corazón, pues es imposible entrar al reino de Dios con tantos fardos, con tantos pesos. Nadie va a tener un entierro con trasteo, ni con cuentas bancarias. Pero hoy comprendamos lo que es no poner la confianza en el dinero. Y volvemos a repetir, es que aquí Jesús, y Marcos lo dice clarito, es que yo quiero que ustedes y yo meditemos esto. Qué difícil es entrar al reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. No, el dinero no es malo, el dinero sirve para hacer el bien. El dinero sirve para generarse tesoros que ni la polilla ni el orín dañarán, porque son tesoros para el cielo mientras más podamos ayudar. Aquí es la actitud de poner la confianza, la idolatría, sobre algo que es un medio de cambio, que hoy está, mañana no, y que se ha vuelto el afán de los corazones de los hombres y que ha vuelto los corazones duros. Ese es el peligro. Y este hombre le pregunta a Jesús, Jesús quiere llevarlo más allá, Jesús toma una enseñanza para los apóstoles, ellos se van escandalizando porque existía en el Antiguo Testamento como la idea de que el que era rico era un bendecido de Dios, y claro, eso es una idea que viene del Antiguo Testamento, pero es un bendecido de Dios para que bendiga a otros. Y entonces ellos decían, bueno, pero esto es imposible. Y Jesús dice, es que para Dios todo es posible, Dios todo lo puede, pero Dios lo puede en el sentido que le abran el corazón. Y Él puede ir tocando corazones, pero respeta la libertad humana, y Él va haciendo todo su bien, toda la forma de ir tocando corazones. Él lo puede obrar, Él puede mover a que muchos comprendan la realidad de lo que se tiene y el verdadero valor de las cosas, y cómo el sumo bien es Dios. Estamos hablando, no perdamos el hilo conductor, vida eterna. Y la vida eterna es este paso por este mundo, que empieza desde el bautismo, la vida eterna, pero sobre todo es una realidad de elecciones cotidianas, donde hacemos de las cosas que tenemos y las relaciones con los demás, pues unos medios para vivir en el bien, para servir y para amar, y después tener un gozo en la vida, y después ir a disfrutar de la presencia de Dios. Por eso Pedro le dice ya en el último momento, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús empieza hablándole cómo van a estar sentados pues en el trono juzgando con él, pero sobre todo en esta tierra los que hayan dejado hermanos, hermanas, casas y padres recibirán el 100 por 1. Y ese 100 por 1 no es solo material, que también será una bendición material, es una bendición de un gozo y de una alegría a pesar de la cruz, a pesar de las dificultades, a pesar de algo que Marcos trae, persecuciones, eso van a tener. Jesús no le niega que los que lo sigan van a tener persecuciones, momentos duros, murmuraciones contra ellos, envidias, bueno, constataciones históricas que vemos para aquel que se decide seguir a Dios. Pero así todo tendrán un gozo y una fuerza, y después tendrán una vida de plenitud que ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre la gloria futura
que está reservada para los hijos de Dios, que no es solo después de lo que llamamos muerte, empieza desde ya, con un gozo y un encuentro con Dios, pero cuando llegue ese encuentro con Él, será algo impresionante, maravilloso, grandioso. Este tercer momento entonces nos invita a que miremos que vale la pena pensar en la vida eterna, que no es para después pensar en Dios, que es una realidad de hoy, porque nadie sabe si va a llegar esta noche. Y es una pregunta no para meter miedo, es una pregunta para un realismo claro, bonito del amor. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo sé por fe para dónde voy, sé de quién vengo y para dónde voy. Mi vida viene de Dios y va para Dios. ¿Cómo obro en Dios? Entonces ni el dinero, ni los bienes, ni las demás personas pueden tener el lugar que Él debe ocupar en mi vida. Mi confianza tiene que estar puesta en Él, tenga o no tenga dinero. Si tengo dinero, bendito sea mi Dios y lo utilizo para que otros conozcan y amen a Dios, para que otros tengan la bendición, para que haya más justicia en este mundo, si yo la puedo hacer con mis capacidades de empresa, etcétera, etcétera, y de servir. Y si tengo pocas cosas, cuidado, porque también hay un problema. Esto de los ricos así no tengamos dinero, podemos tener alma de rico, perdónenme la expresión, y esa alma de rico es, aún lo poco que tengamos, poner la confianza ahí. Ese es el tema de hoy, poner la confianza en lo que se tenga, en lo mucho o en lo poco. Qué bueno tener bendición, pero con cuidado de que el corazón no se apegue. Nuestro único Dios y Señor es Dios. Miremos hoy esta gran pregunta: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Como este hombre, ustedes y yo dejémonos preguntar, es que el alma pregunta. A veces la callamos, a veces decimos, no, eso es para después. Estas preguntas, no, yo estoy en lo pasajero, yo quiero sentir, vivir, probar, hacer, no sé qué. Y el alma preguntándonos, no, la vida eterna es, ¿cuál es el sentido de hoy? ¿Cuál es el sentido de todo esto que tengo? Qué bueno, gracias a Dios, y cómo comparto, y cómo genero provisiones para otros, y cómo ayudo. Y a veces en las dificultades, en las deudas y todo eso, sabemos que Dios no nos ha soltado y nos respaldará. Y cómo seguimos y nos levantamos todos los días poniendo la vida en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. El pobre espíritu es el que confía totalmente en Dios, teniendo o no teniendo. Qué bueno tener los recursos de los hijos de Dios. Pero ¿cómo hacemos que estos recursos se multipliquen? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día de descanso, de encuentro, de reposo contigo en este domingo. Enséñanos a preguntarnos en el corazón, danos la fuerza de no acallar las preguntas que salen del fondo del alma, que como este joven corramos a tu encuentro y que miremos y que te veamos y que te escuchemos, y en el escucharte seguramente hoy nos dirás, mira, te falta esto. Enséñanos hoy, Señor, ¿qué me falta hacer? Espíritu Santo, revélame qué apegos tengo, cuáles son los obstáculos para no seguir adelante, para no dar todo el potencial que me has dado, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu providencia, por tu amor, respaldo y misericordia. Gracias, infinitas gracias, Señor. Enséñanos que esta semana sea confiar solo en ti, que todos los días de la vida sea ponerte en el primer lugar de la vida, y que todo lo que tengamos podamos ponerlo al servicio de los demás. Amén. Cuarto momento, la acción. Jesús nos pregunta a usted a mí hoy, te falta una cosa, más bien nos afirma. Dejemos que el Espíritu nos deje, a usted y a mí, qué nos falta para crecer más en este encuentro con Dios, para que pongamos la confianza en Dios, no solo de palabras, sino efectivamente, ¿qué tenemos que dejar atrás? Porque ustedes y yo podemos decir, sí, yo no mato y yo no robo, yo cumplo los mandamientos. Pero es que el alma nos está pidiendo más, está diseñada en Dios y quiere alcanzar a Dios todos los días en un encuentro grande y un diálogo como tiene este hombre con Jesús. Pues dialoguemos con Jesús, que Él nos abre el corazón y qué obstáculos hay para seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer para relevar la vida eterna? Según esa pregunta, ¿qué voy a hacer para seguir en este camino de encuentro con Jesús? Coloquen en los comentarios abajo las oraciones. Gracias por todo este participar de esta palabra. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y feliz semana para todos.